Muy buenas tardes. Por favor, ¿me pueden confirmar si logran escuchar? Sí, se escucha, profesor. Bien, vamos a compartir un momento. Bien, vamos a hablar de la clase 9 sobre cianobacterias. En esta parte de las cianobacterias se muestran las principales rutas como la toxina producida por estas cianobacterias puede llegar a tanto animales, humanos, ¿ya? Y plantas, ¿no? Que son los vehículos para poder llegar al humano. Por ejemplo, aquellas que están asociadas a recursos hidrobiológicos, cuando el ser humano accede a estos recursos hidrobiológicos a través de la nutrición, se expone. Y de esa manera la cianobacteria o la toxina de la cianobacteria llega al organismo humano y le ocasiona pues una intoxicación. También a través de las plantas que pueden ser consumidas, plantas que procedan de estos ambientes, ambientes donde están presentes las cianobacterias. Puede también consumir o a través de, por ejemplo, los animales, tanto salvajes y domésticos, que se exponen a estos cuerpos de agua en las cuales hay desarrollo de cianobacterias. Entonces, son las formas en las cuales, o las vías de transmisión, con las cuales la toxina se hace presente tanto en animales, en humanos y en plantas. Acá vemos la estructura química de una principal cianotoxina, como la microcistina, ¿ya? Las microcistinas y las nodularinas. Esta microcistina, como vemos ahí, tiene una estructura cíclica en la cual vamos a encontrar aminoácidos. Tenemos un grupo aromático y esto tiene una naturaleza química. ¿Ya? Es importante saber esa naturaleza química. ¿Por qué? Porque si es que estamos estudiando presencia de cianotoxinas en cuerpos de agua, ¿cómo podríamos investigar presencia de cianotoxinas en cuerpos de agua? Primero, tendría que observar si es que es en ese ambiente. Uno, hay condiciones para el desarrollo de cianobacterias, ¿no? Y sabemos cuáles son esas condiciones. Tiene que ser un ambiente eutrófico, con presencia de nitrógeno, fósforo, ¿no? Que pueden ser dadas a través de afluentes, ¿no? O sea, cuando ingresa al cuerpo de agua son afluentes o descargas de otros lugares en los cuales se están eliminando alto contenido de nitrógeno y fósforo. Entonces, si a mí me dicen cómo puede investigar presencia de cianotoxinas en un ambiente, en un cuerpo de agua, primero, verifico en toda la periferia del cuerpo de agua si hay descargas de aguas residuales.
o descargas en las cuales pueda evidenciar que es a través de fuentes de nitrógeno, fósforo, en altas concentraciones. Dos, debo ver que si en ese ambiente hay presencia de desarrollo de, de estas cianobacterias, que pueden ser como una especie de crecimientos de vegetales en la superficie del cuerpo, ¿no? De un color verde, verde olivo, en toda la superficie tipo manto. Entonces ya estamos frente pues a los blooms, ¿no? Presencia de blooms. Ahora, ¿qué más? El agua, el cuerpo de agua, donde exista posible crecimiento de estas cianobacterias, va a ser un agua opaca, ¿no? Un agua no es translúcida. Es un agua que tiene una cierta turbidez. Entonces, hasta ahí todavía no tengo certeza de que pueda estar la cianobacteria. Entonces, si me dicen cómo investigar cianotoxinas, si las cianotoxinas son producidas por las cianobacterias, entonces puedo decir, ¿habrá presencia de cianobacterias en este ambiente? Y para eso debo ver cuáles son esos factores contribuyentes para que exista crecimiento de cianobacterias, lo que he mencionado ya anteriormente. Lo otro, puedo tomar una muestra del agua y para eso yo debo saber qué, qué cianotoxina estoy buscando. ¿Ya? ¿Qué cianotoxina? Hay una diversidad de cianotoxinas. Supongamos que me digan microcistina. ¿Cómo puedo identificar microcistina en un cuerpo de agua? Ya. Entonces debo saber cuál es la naturaleza química de la microcistina. Entonces, si tomo muestras de agua, tendría que buscar esta microcistina. Y para esta microcistina, ustedes idean, por favor, de qué manera puede ser un método colorimétrico, ¿no? Sirviéndome de algún grupo funcional de esta estructura química para identificar, por ejemplo, yo estaba viendo esta parte acá, este grupo aromático, ya, o por ejemplo acá, ¿no? De carbono quiral, aquí otro carbono quiral, este doble enlace, hay otro doble enlace. Tal vez estos aminos que están aquí presentes deberían ser utilizados como para poder utilizarlos como para poder emplearlos en una reacción química y decir, aquí está, a través de esta reacción química estoy dando a conocer este grupo amino, o estoy dando a conocer este grupo aromático, este grupo, por ejemplo, acá, este metoxi, etcétera, no sé. Y de esa manera puedo decir, si me da positivo a esta reacción colorimétrica para este grupo funcional que forma parte de la microcistina, ya, pues entonces estaría haciendo, esta técnica que se ha implementado no es una técnica que identifica cada uno de los componentes químicos de la microcistina, pero sí me da una muestra de que está actuando con ese grupo aromático, por ejemplo, de la microcistina. Como hemos visto que hay varias microcistinas, ya, eh, supongamos que se le pregunte la variante más prevalente o la más frecuente. Entonces, ¿cuál es esa microcistina? Ya una vez que sepamos cuál es esa microcistina, y si queremos investigar, vamos a tener que saber cuáles son esas reacciones según la naturaleza química de la toxina, ¿ya? En el caso de la nodularina, por ejemplo, eso de acá, de la nodularina. Ahí están las sustituciones R1 y R2, y dependiendo de eso adoptan estos nombres, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, acá también tiene un grupo aromático, ¿ya? Un grupo aromático tiene una similitud con esta estructura de la microcistina. También, entonces, si bien
las cianotoxinas son muchas. Cada una de estas muchas tienen distinta naturaleza química. Entonces, traten de repasar esas naturalezas químicas de los diferentes cianotoxinas y a través de esa naturaleza química poder plantear de qué manera puedo identificar de manera a través de una reacción química colorimétrica o otra a través de utilizando una técnica analítica, puede ser HPLC, pero este HPLC tendría que tener columnas específicas de microcistina para poderlas separar. Entonces, ya con lo que ustedes saben de la química analítica instrumental, ¿ya? Saben cuáles son cómo es que se debe implementar, por ejemplo, una técnica de HPLC, ¿no? No solamente decir HPLC, pero ¿en qué condiciones? Traigo mi HPLC y ya puedo hacer la determinación. Entonces, tienen que precisar, ¿no? esos temas para estas preguntas de esta siguiente parte, por favor. No solamente decir ante la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo saber si en un ambiente natural existe cianotoxinas? ¿Cómo sé? Primero tengo que hacer una evaluación de campo y decir si es que en ese campo hay condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Yo debo saber cuáles son esos factores que desencadenan una eutrofización, ¿no? Entonces, como producto de eso, hay cuerpos de agua que no tienen mucho movimiento, son estáticos, hay poco viento, ¿no? Y eso hace pues que más el contenido de nitrógeno y fósforo que pueda encontrar en ese ambiente dan condiciones favorables para que cianobacterias desarrollen. Entonces, si hay esas condiciones, voy a encontrar pues cianotoxinas, ¿no? Porque si no hay las condiciones, no voy a encontrar cianotoxinas. ¿Dónde van a aparecer las cianotoxinas? Las cianotoxinas proceden de las cianobacterias. Y las cianobacterias tienen que desarrollar en ese ambiente. Bien, acá tenemos otras, como es las anatoxinas y las saxitoxinas. ¿Ya? Esta, por ejemplo, también tiene una naturaleza química. Ustedes habrán llevado farmacognosia, habrán hablado, por ejemplo, de los alcaloides, ¿no? Ya, ¿cómo caracterizamos alcaloides? Hay reacciones generales o específicas también para alcaloides. O sea, no me dicen qué alcaloide es, pero sí me dicen que acá hay alcaloides. ¿Ya? Entonces, estas pruebas que ustedes van a plantear no son específicas para decir que hay alcaloides, sí, esos alcaloides podrían ser pues de otras fuentes, tal vez un vegetal que está produciendo alcaloides, pero también las cianobacterias producen alcaloides, sí, ¿cuáles? Son algunas cianotoxinas que tienen esa característica. Ya, bien, acá tenemos la cilindrospermopsina. También tiene esta naturaleza química. Acá tiene, por ejemplo, esta parte me permitiría, por ejemplo, caracterizarlo químicamente. Ya, y ahí está. Los diferentes componentes, ¿ya? La sustitución R1 y R2. El R1 y R2. Esto de los ERS, estos son pues isómeros espaciales, ¿ya? Isómeros espaciales, sobre todo de aquellos que son carbonos quirales, ¿ya? El RS. El RS es semejante a lo que se da en los dextrógiros y levógiros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando la sustitución acá es OH y acá es hidrógeno, tenemos el 7R. Y acá tenemos un 7S. ¿Ah? Eh, son isómeros, pero espaciales, ¿no? Isómeros espaciales.
¿Cómo diferenciar ambos? Bueno, acá vamos a tener, ¿dónde está? Ya, 6, 7, ya. A ver, ya está. Entonces, miren, eso les mencionaba acá al inicio, ¿no? Es un cuerpo de agua. ¿Cómo sé que en este cuerpo de agua hay cianotoxinas? ¿Cómo sé? La, la información científica menciona que ya hay incluso mecanismos de acción de las cianotoxinas para explicar cuál es el producto de la exposición, cuál es la respuesta ante la exposición a cianotoxinas. Pero sin ir a esos aspectos, nada más en este ambiente. Primero, debo ver que es un agua estática, no es un agua que corre, ¿no? Que tiene un curso, sino que está acumulado, ¿no? Pero se acumula ya sea porque es agua de lluvia acumulada o es que acá hay una especie de alimentación, ¿no? Hay un efluente, es una descarga de agua que alimenta a ese acúmulo de agua. Entonces, si ya en ese ambiente hay cianotoxinas, probablemente cianotoxinas, voy a encontrar este tipo de característica, como una especie de tapete en la superficie del agua, de un color verduzco, verde oliva, ¿no? Y que prácticamente estamos frente a los blooms, ¿ya? Estamos frente a los blooms. Estos blooms se desarrolla a raíz de que hayan encontrado las condiciones. Entonces hay que revisar cuáles son esas condiciones para que existan este crecimiento en la superficie del agua, y eso me da un indicativo de que posiblemente existan cianotoxinas. Posiblemente. Digo posiblemente porque para que los microorganismos puedan expresar sus genes necesitan desencadenantes, factores desencadenantes. Entonces, tiene que encontrar esos factores desencadenantes para que puedan expresar sus genes. Por eso es que tenemos microorganismos que son toxigénicos y otros no. Entonces necesitan, uno, tener el gen de la toxina y otro, teniendo el gen, necesitan condiciones para expresarlos. ¿Ya? Entonces acá dicen, a ver, acá. Tenemos estas microfotografías de los principales representantes de las cianobacterias. Tenemos estas de acá, que son cocoides, filamentos no heterocísticos y los filamentos heterocísticos. Ya, eso habíamos hablado de los heterocistos, ¿no? Los heterocistos, en las cuales tenemos entendido que son cuerpos estructurales dentro de la cianobacteria que presenta esta nitrogenasa, que es una enzima que le permite fijar el nitrógeno. Y de esa manera, ese nitrógeno, como vemos acá, se convierte en amoníaco, y a partir del amoníaco generar la glutamina, ¿no? Que es la que va a compartir en los cuerpos celulares que están colindantes al heterocisto. Entonces, es una, es una vía recíproca porque este heterocisto le provee nitrógeno y la célula vegetal le provee de carbono. ¿Carbono por qué? Porque como son autótrofos, ellos fijan el CO2 inorgánico, ¿ya? Fijan el CO2 inorgánico y lo convierten en carbono orgánico, azúcar. Ese azúcar ingresa, ya ingresa al heterocisto, y por distintas vías metabólicas ellos utilizan para convertir pues esto en glutamina. Posteriormente ellos también se sirven de la glutamina y así pues desarrollan
su función fisiológica dentro de estos cuerpos de agua. Ahí tenemos entonces la nitrogenasa, ya que es la encargada de la fijación del nitrógeno. Bien, acá tenemos una microestructura en la cual se ve el punto de comunicación entre los heterocistos y todo aquello que se desarrolla dentro de la célula. Ahí tenemos el ciclo de Calvin, ya en la cual con ayuda de la luz es como si fuera una planta, pues una planta que utiliza la energía solar en energía química y eso permite pues que se generen los azúcares, a ver acá, estamos acá en la facultad y los jóvenes están que no podemos decir que no hagan ruido. Bien, a ver, entonces acá tenemos los factores ya involucrados en la incidencia de floraciones. Las floraciones son crecimientos ya de cianobacterias en los cuerpos de agua. Esas floraciones son crecimientos en abundancia que hace que se muestren como tapetes en la superficie. Pero para eso no es que de pronto una célula ingresa a un cuerpo de agua y desarrolla, no, hay factores. ¿Y cuáles son esos factores involucrados? Hay factores abióticos, factores antropogénicos, el mismo ecosistema también participa, ¿ya? El mismo ecosistema, factores bióticos, nutrientes, disponibilidad de nutrientes, y ya más vinculados directamente el cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático hace que en entornos en los cuales inicialmente, antiguamente existía, por ejemplo, una temperatura promedio de 6 a 12 o 15 grados, hoy en día por el cambio climático ya no está en ese rango, sino que está llegando, por ejemplo, 20, 22. Y eso pues da condiciones para que bacterias desarrollen dentro de estos cuerpos de agua. El cambio climático, dentro de esta interacción de los factores bióticos y abióticos tenemos el ecosistema, ¿no? Este ecosistema que puede permitir, pues, por ejemplo, ¿no? Que en ese ecosistema exista, por ejemplo, animales depredados, animales muertos, y estos, si bien es cierto, hay una especie de ciclo en las cuales los descomponedores ingresan en estos cuerpos de animales muertos. De alguna manera hay una especie de lixiviación por el tema de las lluvias y eso puede desencadenar pues una fuente de líquidos disueltos en los cuales vamos a encontrar una fuente importante de nitrógeno, ¿no? Y eso de alguna manera pues a través también de la contaminación, por ejemplo, cambio climático y aguas residuales industriales que no están debidamente tratadas y son eliminadas directamente sin un tratamiento previo, hace que existan prácticamente las condiciones para que desarrollen estos blooms o floraciones de cianobacterias en las superficies de los cuerpos de agua. Bien, ahí tenemos. Entonces, esos blooms, para que se generen estos blooms, tenemos estos factores que tienen que estar involucrados. No es un hecho aislado, sino que es una confluencia de varios factores. Y estos blooms, la existencia de estos blooms podríamos observar a través de la producción de estas cianotoxinas. Son diversas, no hay una sola, y cada una de las cianotoxinas tiene una naturaleza química. Ya, estoy reiterando esto de la naturaleza química para que ustedes observen la naturaleza química y a partir de eso, ¿qué cosa puedo plantear para decir que aquí hay una cianotoxina? No decir que, bueno, voy a tomar la muestra de agua y la voy a llevar a un laboratorio donde exista un HPLC y ya me van a decir si hay, aquí concentración hay. No. O sea, desde el punto de vista práctico, utilizando conocimientos de la química orgánica, ¿no? De las reacciones en compuestos orgánicos, podemos utilizar para buscar, ¿no? Incluso
Por ejemplo, el HPLC, pues, es una técnica de separación, ¿no? Pero también podría hacer yo lo que hacen ustedes en química orgánica, ¿no? Una separación en una cromatografía de papel, ¿no? O en capa fina, ¿ya? Y a partir de ahí podría utilizar un reactivo de identificación o comparar, por ejemplo, con un estándar, ¿no? Si estamos frente a un alcaloide que tenga cierta particularidad y cierta semejanza con la que estoy buscando, lo coloco como un estándar, hago una corrida y por su RF puedo decir, estoy frente pues acá a una molécula que tiene cierta semejanza con el que estoy buscando. Y sí, utilizando esa técnica de cromatografía en capa fina, en placa ya, tenemos acá la identificación del posible cianotoxina. Bien, entonces acá pues yo decía esta gráfica, ¿no? Métodos de detección, métodos de extracción, identificación. Ahora, para esto de acá debo saber, la cianobacteria cuando produce la cianotoxina, la expulsa y la célula, y la célula sigue desarrollando su ciclo biológico, o es que la cianobacteria produce la cianotoxina y tiene que hacer lisis celular para recién la cianotoxina estar en el ambiente. Ya. ¿Esto por qué debo saber? Porque de esa manera voy a poder extraer. Si yo solamente tomo el cuerpo de agua, ya tomo el cuerpo de agua, entonces si yo quiero extraer, voy a tener que saber, ¿es una toxina extracelular o es una intracelular? Porque si es una intracelular, tendría que separar ese cuerpo de agua, buscar las células, romper esas células, o sea, utilizar una técnica de ruptura de membrana y recién hacer que se libere el contenido celular y ya en ese contenido celular poder identificar o detectar la toxina, ya identificarlo y hacer un monitoreo, ya. Un monitoreo en el sentido, si ya sé, he identificado, he extraído, he identificado que en ese cuerpo de agua hay cianotoxinas, entonces el monitoreo aplica cuando yo estoy utilizando una técnica, ¿no? De limpieza o eliminación de cianotoxinas. Entonces ahí yo tendría que hacer un monitoreo para ver una concentración inicial, un durante y un después, para ver si es que en el punto final hay una disminución de ese indicador que estoy midiendo. Pues entonces está muy bien la implementación de esta tecnología de limpieza de cianotoxinas. Entonces, uno de los métodos actuales es la espectrometría de masa, ya importante para poder determinar estas cianotoxinas, y esa es la técnica instrumental. Con esto yo puedo decir sí hay en esta concentración o en esta cantidad, pero ¿qué efectos en la salud tendrán? Pues tengo que hacer, debo hacer primero, teóricamente o a través de trabajos en los cuales se han hecho, hemos visto que ha habido daños hepáticos, daños pulmonares, daños renales, daños gastrointestinales, pero podríamos hacer también una especie de evaluación, ¿no? De la exposición a cianotoxinas a través de un modelo animal y administrándole ciertas dosis a este modelo animal, observar, sacrificar y observar sus órganos. Pero esto implica pues que necesito de que esto sea aprobado por un comité de ética o en este caso un comité de uso de animales de experimentación, ¿no? En experimentación. Entonces, para llegar a eso, pues, para evitar utilizar animales, se tiene que ver otras opciones, ya como un modelo, ¿ya? Un modelo predictivo en la cual exponga, con esto de las tecnologías emergentes, se pueden idear modelos, ¿no? Modelos animales, pero simular modelos animales y para eso, utilizar moléculas, también tendría que utilizar un poquito de bioinformática, ya un modelamiento de la molécula
y exponer a esto, después evaluar. ¿Ya? Ahí estaría haciendo sin uso de los animales. Pero lo otro sería pues en cultivos celulares, ¿no? Cultivos celulares de células de hígado, o cultivos celulares de células de pulmón, o cultivos celulares de hígado, de células de intestino, etcétera. Por ejemplo, eso sí hay, y de esta manera puedo evaluar el impacto en salud. Ya entonces, ojo, ¿cómo evaluamos el impacto en salud de las cianotoxinas? Ya, esa es una pregunta. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos? Lo que se pretende hoy en día es que no se use animales de experimentación para evaluar el impacto en salud. Se tienen que hacer otras opciones. Ya, esas otras opciones las plantean ustedes en el examen, ¿les parece? Bien, vamos a pasar a esto de acá. Ya hemos visto cuáles son esas condiciones. Ya, esas son las condiciones, fertilizantes, agua sin tratar, llegan a estos cuerpos de agua y encontramos un cuerpo de agua eutrofizado, ya eutrofizado. Y tenemos, miren, nitrógeno, fósforo, principalmente de dónde provienen, principalmente de las aguas residuales no tratadas por las ciudades y de la agricultura, como a través de las lluvias ocurre una especie de lavado o lixiviación y llegan a los cuerpos de agua, contaminan y es ahí donde desarrollan las floraciones, los blooms. Y como son aeróbicos, van a consumir el oxígeno disponible en ese cuerpo de agua. Entonces, si se les pregunta cuáles son los efectos en el ecosistema, recuerden que había un seminario, ¿no? Sobre cianotoxinas, impactos en la salud, en el ambiente y necesidades de comunicación. ¿Cuál sería el impacto en el ecosistema o en el ambiente? De que la existencia sola de estos blooms hace que se consuma el oxígeno del cuerpo en el cual se encuentra, el cuerpo de agua, y eso va a hacer de que la biota que va a estar habitando en ese ambiente perezca, muera, como vemos en la imagen. Mire, por falta de oxígeno este pez muere. Y esto va a generar, pues, descomposición, o sea, van a acá actuar los anaeróbicos y prácticamente todo este cuerpo de agua que está aparentemente translúcido se va a tornar opaco, se va turbio, oscuro, y eso hace que otras formas de vida también tengan que morir. Esa es la consecuencia ambiental. Y esto no es tan simple como que el agua se torna oscuro y ya. Como va a habitar prácticamente en ese entorno oscuro, donde ya no ingresa ni la radiación solar, va a habitar otro tipo de organismos, como son los metanógenos, etcétera, anaeróbicos, y eso ocasiona, pues, emanación de olores desagradables al ambiente. Entonces, eso ya es el impacto ambiental. El impacto en la salud, ¿cuál sería? El impacto en la salud sería el hecho en el cual nosotros nos exponemos a las cianotoxinas y los daños que nos va a ocasionar. Para eso hay una clasificación de las cianotoxinas, las dermotoxinas, las hepatotoxinas, neurotoxinas, etcétera. Entonces, dependiendo de esa clasificación y al cual nos estemos exponiendo, vamos a tener consecuencias. O sea, esas van a ser las consecuencias. Aquí están las condiciones en la aparición de estos blooms, la disposición de los blooms, eso también ya lo hemos hablado, eso también lo hemos hablado, también lo hemos hablado. Este es el caso de unas personas en las cuales estaban siendo hemodializadas el agua, ¿no? El agua, por eso en el agua que nosotros consumimos, que es el agua potable, ¿habrá cianotoxinas? ¿Ya? ¿Cómo saber que hay cianotoxinas? Ya, ahí también tendríamos que utilizar nuestros conocimientos de química analítica instrumental, ¿no? Y ahí está. Hepatotoxinas, las neurotoxinas y las dermotoxinas o toxinas irritantes. Entonces son estas toxinas producidas por las cianobacterias las que van a tener sus efectos en la salud. ¿Cómo se determinó que fue hepatotoxina? Una molécula producida por la cianobacteria. ¿Cómo se dijo que es una hepatotoxina y no una neurotoxina? Porque se hicieron
ensayos en modelos animales inicialmente y en humanos. Pero hoy en día se tiene que hacer una evaluación. No es tan simple utilizar humanos para hacer investigación. Eso pasa por un comité de ética. Y en animales, lo que se busca es que no se use animales hoy en día, ¿no? Se buscan otras alternativas y dentro de ellos tenemos los cultivos celulares o las simulaciones, ¿ya? Con técnicas de bioinformática y, digamos, de inteligencia artificial, incluso para predecir, ¿no? Evaluar posibles efectos de exposición. Bien, acá tenemos entonces los principales efectos ya de las cianotoxinas. Ya, aquí está la naturaleza química. Por ejemplo, la microcistina es un heptapéptido cíclico, ¿ya? Heptapéptido cíclico. Entonces, si me dicen que es un heptapéptido, podría utilizar una técnica de determinación de proteínas, si es un péptido de proteínas, ¿ya? Y a partir de eso podría decir, ah, al menos de manera cualitativa, estamos frente a una proteína. Pero tendría que, si yo tomo una muestra de agua y sabiendo que la microcistina es una hepatotoxina, y decir, voy a utilizar una técnica, por ejemplo, de determinación de proteínas, debo también considerar que en ese cuerpo de agua no es que solamente va a estar la microcistina, que como es agua, podemos encontrar restos proteicos, ya sea de bacterias, de otras bacterias, o las mismas cianobacterias muertas, van a liberar sus proteínas que son componentes propios de sus membranas o algunas otras cuerpos intracelulares, van a estar libres ahí en ese ambiente y también voy a tener como proteína. Y las voy a confundir con el heptapéptido cíclico. ¿Ya? Entonces, a ver, ideamos qué podríamos utilizar si quisiéramos utilizar estas técnicas colorimétricas, ¿no? Acciones colorimétricas para determinar microcistina. A ver, las nodularinas también es una hepatotoxina, es un pentapéptido cíclico también. Y acá, la cianlindrospermopsina es una guanirina, es una alcaloide guanirina, ¿ya? Entonces, también podría utilizar otra técnica para este alcaloide guanirina. Las neurotoxinas, tenemos la anatoxina A, esas son las anatoxinas, ¿ya? Las anatoxinas A. Y tenemos la saxitoxina, o también conocida como que paraliza crustáceos, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, son alcaloides. Acá, este es un órgano fosforado. Y como tal, también su mecanismo es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa. Y por ahí podríamos saber cuál es el efecto, ¿no? Y esta de acá sí, la saxitoxina, que está acá más abajo, bloquea los canales de sodio en los axones nerviosos. Es un alcaloide carbamato. Y las dermotoxinas, que son los lipopolisacáridos, hacer estos gram negativos, y también dos alcaloides, ¿no? Esta de acá. Dos alcaloides. Entonces, esas son las dermotoxinas, y acá tenemos también nuevamente a las primeras, que son las hepatotoxinas, ¿no? Esta de acá, las hepatotoxinas, microcistina, nodularina, cilindrospermocina, que son las hepatotoxinas. Entonces acá tenemos los distintos géneros, su mecanismo y el efecto sobre la salud. Ya acá tenemos un cuadro de los efectos sobre la salud de cada cianotoxina. Bien, entonces ahí tenemos que estas microcistinas, fíjense acá,
microcistina, entre paréntesis, MCY. Ese es el gen de la microcistina. Y ese gen tiene pues un tamaño de 55 kilobases, por ejemplo, ¿no? Y está localizada en una parte de su genoma. Y si nosotros quisiéramos buscar ya a nivel molecular, si en un cuerpo de agua existen, por ejemplo, genes de microcistina o microcistina tal cual, ¿qué haríamos? Tendríamos que buscar primero al gen que da origen a la microcistina, es la MCY, que es la encargada de la expresión de la microcistina, al igual que la nodularina, la NDA, que también tenemos los genes involucrados, ¿ya? Entonces las hepatotoxinas hemos visto que son tres. Ahí tenemos, por ejemplo, la microcistina, a la nodularina, quienes lo producen, y tenemos acá el hígado, pierde su arquitectura y desarrolla lesiones claves. Entonces, cuando la afectación de esa cianotoxina a nivel del hígado puede ocasionar lesiones internas, y esto podría ocasionar pues algún problema, ¿no? Como, por ejemplo, afectar a la función propia del hígado, ¿no? Como es por ejemplo, en el estroma hepático vamos a encontrar hepatocitos, ¿no? Que van a tener, pues, estas funciones de detoxificación, ¿no? Hacer que las moléculas hidrofóbicas sean hidrofílicas, etc. Entonces, al ser afectadas prácticamente, se van a generar estas lesiones internas, por lo tanto, el hígado podría dejar o podría ser deficiente, ¿no? Otro alcaloide que compone las hepatotoxinas tenemos a esta cilindrospermopsina. ¿A quiénes lo producen? Ahí están los géneros. Bien, acá. Esta de acá. Cilindrospermopsina y estas variantes ¿no? Son en relación a las sustituciones. Acá está la sustitución. Sustitución, sustitución, sustitución. Entonces, estos tres tipos de moléculas que están luego de una... bien, estas tres moléculas, ya que la cilindrospermopsina, la 7-epicilindrospermopsina, la 7-deoxicilindrospermopsina, ya, son variantes por las sustituciones R1, R2. ¿Ya? R1, R2. Y el gen encargado, ahí está, el CYR, CYR, ¿ya? De la otra y la otra. Bien. Ahí tenemos a la cilindrospermopsina, que el hepatocito. ¿Ya? Por ejemplo, en la representación esquemática, este mecanismo molecular implicado en la toxicidad de la cilindrospermopsina. Ya, la cilindrospermopsina es una cianotoxina, ya producida por un género Cilindrospermopsis. Ya, hay que aprendernos ahí, por favor. ¿Quién produce la cilindrospermopsina? El género Cilindrospermopsis. Acá está más claramente. Cilindrospermopsis está acá. Cilindrospermopsis raciborski. Ya, este microorganismo es el que va a producir la cilindrospermopsina, que es una cianotoxina. Bien, cuando se grafica, esta gráfica que vemos acá es el mecanismo de acción de la cilindrospermopsina, que vemos inhibe
inhibe a la glutatión y a la citocroma P450. Esas inhibiciones producen inhibición de la síntesis proteica. ¿Ya? Además, van a permitir que exista una proliferación de membrana, acumulación de cuerpos grasos y una apoptosis. Pero también puede hacer atravesar membrana y dirigirse directamente al núcleo y atacar al material genético. Y en ese caso, a través de, ¿cómo? Una micronucleación, digamos, alteración en la secuencia del ADN, y también esto conlleva cáncer. Hay maneras en las cuales me permite evaluar una micronucleación. O sea, cuando hay una micronucleación es porque hay algo que ha ingresado al núcleo y está ocasionando ello, ¿no? Ha ingresado hasta el núcleo celular y está ocasionando una micronucleación. Entonces hay que buscar pruebas para evaluar micronucleación. ¿Ya? Micronucleación. Y si evaluamos y si determinamos que hay una micronucleación, entonces en ese cuerpo de agua existe una cianotoxina, que puede ser una cilindrospermopsina. Bien. Una de las cianotoxinas más abundantes en el mundo es la microcistina. Y la microcistina, que es una hepatotoxina, se ha asociado, dice, con una incidencia de cáncer primario del hígado. En China, y se ha asociado con ¿qué? Con la ingestión crónica de dosis subletales de microcistina. Fíjense, dosis subletal, ni siquiera está en dosis letales, son dosis subletales de microcistina en agua potable. O sea, la población no es que ha tomado un vasito de agua y ya ha desencadenado en esto, sino que ha sido una exposición constante, o sea, crónica, es un tiempo extendido. Y eso le ha ocasionado cáncer primario de hígado. Además, fíjense que este de acá, este es el heptapéptido cíclico y las variantes. La LR es la microcistina que más está circulando, la LR. Bien, esto de acá es respecto a la microcistina, es otra hepatotoxina producida por el microcistis. Microcistis, ¿ya? Hay que buscar microcistis en la parte principal, en la portada del tema. Microcistis. ¿Será a cuál de las tres clasificaciones pertenecerá? ¿Ya? Ahí tenemos la microcistina y este receptor de membrana conocida como transportador orgánico polipéptido de tipo aniónico. Entonces ingresa por ese transportador y inhibe, ¿ya? Inhibe a las enzimas que permiten, ¿no? Ciertas funciones que permiten el equilibrio de las funcionales dentro de la célula. Esto también afecta a la mitocondria, ¿ya? Y en esa mitocondria va a haber una serie de eventos, pero también una vez que estos hayan sido inhibidos, van a ver que estos eh, intermediarios moleculares puedan cambiar en concentración y eso tiene tener consecuencias.
Como vemos acá, hay una hiperfosforilación de las proteínas, generación de especies reactivas de oxígeno, una disrupción del citoesqueleto y una apoptosis. Luego, esto se va a completar con la producción de la P53. Esto va a hacer de que internamente exista cambios en el ADN, un daño, una, eh, una proliferación celular descontrolada, cáncer. Entonces, todos estos factores involucrados se van a desencadenar en una célula animal, ¿no? En una célula animal. Entonces, esta célula animal podría ser, pues, si es una hepatotoxina, pues en una célula hepática, pero todos estos eventos que estamos viendo se van a desencadenar en la célula. ¿Qué más? Ahí tenemos niveles máximos de referencia. Ahí observen la microcistina, las neurotoxinas, saxitoxina, la anatoxina, acá tenemos a la anatoxina A, homoanatoxina A y la anatoxina AS. Todas estas ya hemos visto qué naturaleza química tienen, ya qué naturaleza química tienen, este es alcaloide, por ejemplo, y esto nos va a permitir poder utilizar algún recurso químico para poder identificar los genes asociados. Y aquí tenemos a la anatoxina y la homoanatoxina A. Bien, eso ya lo observan. Acá muestra la estructura. Ya tenemos la saxitoxina. Fíjense, la saxitoxina y los genes involucrados. Ahí está el transportador, la hidroxilasa, ciclasa. Y así podríamos ir viendo todos los componentes moleculares. Esta es la ruta biosintética de la neurotoxina, saxitoxina, que es una neurotoxina. Entonces, como afecta a nivel del sistema nervioso central, pues vamos a encontrar una neuroparálisis, ¿no? Y cuando los organismos vivos de los cuerpos de agua se exponen, por ejemplo, a estas cianotoxinas, a esta saxitoxina, automáticamente estos peces mueren. ¿Por qué? Porque es una neurotoxina, ¿ya? Que se va a instalar a nivel de la masa encefálica, por ejemplo, y van a ocasionar daños a ese nivel. ¿Cuál es esta es digamos, la generación de saxitoxina que parte de la arginina? O sea, en el medio, por ejemplo, debe estar disponible arginina, ya arginina para poder partir a través de ello, ¿no? Una serie de reacciones químicas de condensación, una transferencia de grupos amino, una ciclación, dos etapas de ciclación, una metilación, etcétera, una epoxidación, llega pues a esta estructura final, ¿no? Este es el bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Por su estructura un poco variable de esta saxitoxina, esto se coloca ahí justamente en el canal y acá hay uno digamos, su cuerpo que no empata, ¿no? A este dominio 3, pero digamos, de todas maneras es un bloqueador de canales de sodio. ¿Ya? El canal de sodio, bueno, el sodio en sí es un elemento importante para la transmisión de impulsos nerviosos, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cómo es que se logra unir? Es a través, fíjense acá, se une. Hay un momento también que debe perder, digamos, su interacción.
Ahora, estos canales de sodio son importantes porque permiten esto de la transmisión de los impulsos nerviosos. Pero mientras no suceda ello y esté bloqueando el canal de sodio, pues el animal queda paralizado. Por ejemplo, los peces que son afectados por esta saxitoxina, a los pocos instantes mueren, porque todo se paraliza y no puede respirar incluso. Entonces ahí tenemos los canales de sodio. Normalmente sucede esto y acá los efectos negativos de la saxitoxina. Bien. Ya, esta de acá. Ingestión de saxitoxina responsable de enfermedad humana, intoxicación paralítica por mariscos. ¿Por qué? Porque es una neurotoxina. Y esta es una forma de detectar toxina paralítica en moluscos bivalvos. Esta prueba dice determina la presencia de toxina paralizante, la PSP, es una toxina paralizante. Parálisis shellfish, dice paraliza a los peces, ¿no? Es una especie de veneno para los peces. O sea, si, digamos, en un cuerpo de agua hay una cianobacteria que produce una neurotoxina, el hecho de que se exponga la biota de ese cuerpo de agua a esta saxitoxina puede morir. Entonces, esto se hace, por ejemplo, este tipo de estudios son estudios ecotoxicológicos, ¿ya? Ecotoxicológicos de exposición al veneno. En este caso, el animal se expone, ¿no? A esta agua que está contaminada con esa neurotoxina y prácticamente ese pez muere, ¿no? Pez muere y acá tenemos una técnica, ya esto lo revisan. Las metodologías actuales, importante, supongamos que ustedes quieren cultivar cianobacterias y evaluar en el tiempo si es que estas cianobacterias cultivadas producen cianotoxinas. ¿Qué tendrían que hacer? Traer estas cianobacterias de los cuerpos de agua, ¿ya? Trasladarlos a un ambiente de laboratorio debidamente acondicionado y cultivar en razón de cómo son fisiológicamente. ¿Qué son? Dentro de la tensión de oxígeno, ¿no? Debe haber oxígeno. Debe haber momentos como especie de plantas o vegetales, digamos, necesitan luz para poderlo tomar como energía y de esa manera necesitan también que dióxido de carbono, porque son autótrofos y ese dióxido de carbono va a ser fijado para producir carbono orgánico. Entonces, cuando se les pida, por ejemplo, diseñe digamos, diseña el laboratorio una forma de cultivar cianobacterias. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tomar en cuenta cuáles son sus características fisiológicas de la cianobacteria. Y en base a eso, darle esas condiciones. ¿Qué es? Es un autótrofo. Le tengo que dar CO2. Es aeróbico, oxígeno. ¿Qué más? Necesita nitrógeno, fósforo, sí. Le puedo proporcionar donde si lo estoy cultivando en medio líquido, entonces coloco estas fuentes en el medio líquido. Además de darle aire, darle, digamos, luz, ¿no? Además, como vemos en la imagen, debe haber un ambiente con luz artificial, lógicamente, pero también debe haber momentos de oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. ¿Por qué? Porque son como las plantas, pues hacen una especie de fotosíntesis, ¿ya? Dentro del medio de cultivo donde ellos habitan. Ahora, si es que yo le doy todas las condiciones y no hay desarrollo, ¿ya? No hay desarrollo de estas cianobacterias, que también puede suceder. ¿Cómo estudiaría si es que producen o no cianotoxinas? ¿No? Entonces tendría que ver si
veo que llevo o sea, esta muestra de agua, y veo que no hay desarrollo en un tiempo establecido, tendría que optar por la forma molecular. Y en la forma molecular tendría que ver esta, por ejemplo, si estoy investigando saxitoxina, tendría que ver cuál es ese segmento de gen, cuál es ese gen encargado de la expresión de la saxitoxina. Y eso tendría que buscarlo en el cuerpo de agua, no utilizando sondas tal vez para poder ¿no? Encontrar o identificar estos genes. De todas maneras, tendría que utilizar electroforesis, ¿ya? Electroforesis para poder separar estos genes, hacer una lectura posterior, un revelado, es una lectura, y ver pues, si es que existe o no, porque puede ser que no desarrolla, no crece, ¿no? No crece porque lo estamos llevando de su ambiente natural a un ambiente artificial. Y cuando se dice, a ver, planteé un ambiente artificial de desarrollo de cianobacterias, ahí va a ser el problema. ¿Ya? Ahí tenemos que darle condiciones, pero tengo que utilizar todo lo que, mis herramientas, pues. Si yo quiero que crezca, debo darle condiciones. Si no crece, puedo utilizar otras formas de ver si es que en ese cuerpo de agua hay hubo vida. Y si hubo vida, tendría que ver los genes. Ya si hago un análisis molecular de identificación de gen encargado de la expresión de las saxitocinas, no lo encuentro, entonces tendría que decir ya en ese ambiente, ya utilizando las técnicas moleculares, bueno, pues ya no hay presencia de cianotoxinas o sea, saxitoxina. No hay de saxitoxina porque lo que he utilizado a nivel molecular es un gen contrario, ¿no? Porque si nosotros sabemos la secuencia de nucleótidos del gen, en molecular lo que tenemos que utilizar en esa sonda es una secuencia complementaria, ¿ya? Una secuencia complementaria. Supongamos que ese gen que expresa la saxitoxina tenga, por ejemplo, no sé, unos 30 tripletes de codones. 30 tripletes de codones. Entonces, esos 30 tripletes de codones también yo tengo que tener en mi sonda. De tal manera pero que sean nucleótidos complementarios, propios de un ARN, ¿ya? Y de esa manera puedo identificarlos. Ya, esto me da la idea para poder plantear algo así, utilicen sus conocimientos de biología molecular para ver cuál es el nucleótido complementario, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya, ya, más o menos, pero por ese lado, ya está acá la idea. Vamos a buscar. Bien, eso es lo último. Bien, nos hemos pasado también de acá una 10. Bien, en el Vibrium, ¿qué tienen que saber el Vibrium? El Vibrium, ¿cómo sabemos si en digamos, en unas especies hidrobiológicas del agua de mar, hay presencia de Vibrium? Ya, presencia de Vibrium. Entonces, dijimos que este Vibrium también coexiste con organismos vivos, porque estos Vibrium pueden desarrollar biopelículas, sea sobre superficies inertes o sobre superficies vivas. Entonces, bajo ese sustento, el Vibrium lo vamos a ver también en organismos hidrobiológicos que provengan de cuerpos de agua
de mar, ¿no? Pero no es cualquier mar, tiene que ser una de estuarios, ¿ya? De los estuarios. ¿Y cómo son los estuarios? Son aguas ni muy dulces ni muy saladas, a una cierta concentración de sal, ¿ya? Y vamos a ver más abajo. Y de esa manera, ¿cómo sé si, por ejemplo, en una especie hidrobiológica, como vamos a suponer, Yajurel o la lisa, que habita en ese cuerpo de agua de mar denominado estuario, está la lisa, usted toma la lisa, 5 ejemplares de lisa, lo lleva al laboratorio, y cómo sabe que en esa lisa, ese pescado lisa, hay Vibrium cholerae? ¿Cómo sé? Tengo que hacer mi técnica de aislamiento. Entonces, para ello debo saber eh, qué utilizo, cómo lo hago. ¿Ya? Ya, esa es una posibilidad de pregunta. Y luego, una vez que aíslo, hago varios subcultivos para purificar y ya tengo mi cultivo puro. Ahora, si me dicen, luego de hacer eso, ¿cómo sabes si es que este microorganismo eh, produce la toxina colérica? Entonces, si yo sé que produce la toxina colérica, yo tengo que ver que si tiene el gen de la toxina colérica. Entonces, acá hay dos posibilidades, que usted diga, está el microorganismo y tiene el gen, o está el microorganismo y sé que ese gen se está expresando o se expresó. Un Vibrium cholerae con el gen de la toxina colérica es un portador del gen, pero un Vibrium más la toxina colérica es porque el gen ya se expresó. Y para que se exprese hay ciertas condiciones. ¿Ya? Estos son ahí está, 6% de sal. Ese es el porcentaje de sal que debe estar en el estuario. Parte 8-10, ¿ya? 8-10 de pH, pH alcalino. Entonces, cuando ustedes tengan la muestra, ¿qué tienen que medir? pH, debe estar en ese rango. Sal, tanto por ciento, muy bien. Y proceden a hacer el análisis. Utilizamos el TSBS, que es el medio idóneo para observar el crecimiento de las colonias de Vibrium cholerae. Parte yo puedo hacer estas pruebas bioquímicas, como es una hemólisis de sangre de cordero, una hemaglutinación, Voges-Proskauer, una sensibilidad con dolimicina B, una sensibilidad a estos bacteriófagos, ¿ya? Y después, esas son las fuentes de transmisión. Ya, esto lo hemos visto, que habita con otros organismos vivos. Ya. Mencionamos también esta situación del viable no cultivado. O sea, está en el ambiente, pero en el laboratorio no desarrolla. Pero ¿cómo entonces lo puedo estudiar? Puedo utilizar biología molecular para poder extraer su gen del ambiente y a través de ello hacer un secuenciamiento, completar todo su genoma y ya cuando se tenga todo el genoma podría yo estudiar gen por gen, de qué se encarga, ¿no? Porque toda nuestra información genética está en el gen. Pero hay un estado que se llama viable no cultivable, o sea, está en el ambiente, pero no lo puedo cultivar en el laboratorio. Y eso podría de alguna manera decir, en el ambiente, ¿has estudiado el Vibrio cholerae? Y sí, pero no lo he encontrado, no ha crecido, no hay. No necesariamente. Puede ser que esté en su estado viable no cultivable y en ese sentido el microorganismo no va a desarrollar en el TSBS, no va a desarrollar, por más que le esté dando condiciones, porque está en viable no cultivable. Entonces, si yo utilizo TSBS, aplico en TSBS una muestra
de un recurso hidrobiológico de sospecha de que ya hay, por ejemplo, un brote de cólera, y en ese brote de cólera se ha identificado que la población ha consumido este recurso hidrobiológico. Entonces lo llevo al laboratorio y trato de aislar de este recurso hidrobiológico ese causante de del posible toxina colérica. Entonces lo llevo al laboratorio, hago todas las etapas de cultivo y no desarrolla. Entonces diré que esa población que está mostrando indicios de un brote de intoxicación o de cólera, voy a decir, no, debe ser otro factor y no es el cólera, porque no ha identificado el virus cólera, o sea, le ha dado todas las condiciones y no desarrolla TCBS. Pues entonces, ¿qué posibilidades hay? Entonces, ¿de qué están? Entonces, es otro agente el que les está causando ese brote de cólera, que tiene pues esto, diarrea abundante, todo lo que corresponde a la presentación clínica del cólera, lo tiene toda esa población expuesta al alimento. Pero cuando llego al laboratorio no hay desarrollo en TCBS. Repito, nuevamente y no hay. Entonces, hago por triplicado y no encuentro el TCBS. ¿Qué pasó? Puede estar en el viable no cultivable, entonces no tendría que ser métodos de cultivo para poder identificar, tener otras técnicas para identificar al Vibrio cholerae, que no es la única. Las técnicas fenotípicas o la fenotipificación es la única forma de identificación. Hay otras formas también, tendría que recurrir a estas otras, porque debo sospechar el estado viable no cultivable en Vibrio, que suele estar en este estado, y eso me da falsos negativos, ¿no? Por si no hay, es falso, pues, ¿por qué? Pues estar en viable no cultivable. Bien, esto le mencionamos. Ya, las cepas toxigénicas son dos. Ya, las cepas toxigénicas de los serotipos O1 y O139 causan la enfermedad del cólera. Los dos serotipos, el O1 y el O139. ¿Qué son estas? Son serotipos, ¿ya? Es una prueba fenotípica, serotipado, que tiene un fundamento. Ya, eso también lo hemos hablado ya anteriormente, eso tiene un fundamento inmunológico. La diferencia entre O1 y O139, la fina cápsula en O139 y su ausencia en O1. ¿Ya? Si me dicen que, ¿cómo hago la diferenciación entre O1 y O139? Considerando esta cápsula, entonces tendría que hacer la técnica de identificación de cápsula, ¿ya? De cápsula. ¿Cómo sé que hay cápsulas? ¿Cómo sé que las bacterias producen cápsulas? Entonces, eso lo han hecho en microbiología general o tal cual en el anterior proceso, ya el semestre pasado, ahí les han mencionado cómo caracterizo la cápsula. Entonces, de esa manera puedo diferenciar ambos serotipos en relación a la presencia o ausencia de cápsula. La dosis infecciosa, es la cantidad de microorganismos que causan infección, es esta. Entonces, si tenemos un brote de cólera, que la población está mostrando toda la presentación clínica característica del cólera, si me dicen que si me dicen que si esas personas han sido infectadas por el Vibrio cholerae, yo debo tener en cuenta esta cantidad. Entonces, supongamos que ustedes están haciendo una especie de auditoría, ya sucedió el evento, ya se manejó el evento, ya se tiene resultados del evento y usted hace una auditoría para ver si es que lo que han actuado es correcto. Y dentro de los informes que ellos presentan dicen, se ha hecho el análisis de identificación, de aislamiento e identificación del agente causal, se ha identificado que es un Vibrio cholerae, serotipo O1,
y que es el causante de la presentación clínica de los participantes al evento, del brote. Entonces, cuando se le diga de esa manera, tienen que mencionar ahí, por ejemplo, en el informe dice que la dosis, la cantidad de microorganismos encontrados en el recuento fue 10 al, son 1000 unidades formadoras de colonia por gramo, 1000. Entonces, si usted está haciendo una auditoría y en ese informe dice que la cantidad fue 1000 y que eso representa un riesgo de infección para contraer cólera. Entonces, ¿usted qué puede decir? Bueno, la dosis infecciosa es 10.000, ¿ya? 10.000 mayor a 10.000, ¿ya? O sea, entre 10.000 y más de 10.000, ¿ya? 10.000 sería, a ver, si es que en ese informe hay, por ejemplo, se ha hecho diluciones y le dicen que es 1000, y en el recuento se han hecho 3 diluciones y en el primer recuento han identificado esto por duplicado y le han salido 1000. Entonces, en esa primera dilución es 10 a la menos 1. Entonces, ¿cuántas colonias debió salir en placa para que su recuento sea 1000? ¿Ya? Y si eso corresponde a una dosis de infección o dosis infecciosa. Entonces, si usted como auditor verifica que esa población ha tenido un brote, ha presentado todos los síntomas del cólera, pero cuando se han hecho los análisis han visto que la dosis es 1000, o sea, la cantidad de bacterias encontradas en los recuentos es 1000, ¿ya? Unidades formadoras de colonia. Como mencionamos ahí, o es que no han hecho un adecuado recuento, porque la dosis infecciosa es entre 10 a la 4 y 10 a la 10. Y si han encontrado 10 al cubo y han presentado signos y síntomas, entonces no correspondería, pues. Entonces ahí tendríamos que decir, entonces no han hecho un correcto, ¿no? No han hecho un correcto recuento de microorganismos. Ya, eso sería una de las posibilidades. El serotipo O1 es el responsable de forma mortal del cólera. Los síntomas, ahí está, el agua de arroz, ya. Esta parte, por favor, repasen bien esto de acá, esta lámina, esta de acá, ¿ya? En la cual clasifican a los vibrios, ¿ya? Según su serotipo. Acá está la cronología de la historia de las pandemias, ¿ya? En qué pandemia estamos actualmente. Y esto es el desarrollo evolutivo de los factores de virulencia, el serotipo O1. Aquí está. Bien, esta es eso también, repásenlo de acá, ya, acá. Esto de acá también, ya, acá es prácticamente un resumen de lo que se tiene que hacer, ya, con una muestra X. Por ejemplo, en este caso le di una muestra de un recurso, un hidrobiológico, tipo una especie de, por ejemplo, lisa. Es un pez de estuarios. Quiero saber si es que ahí tiene Vibrio cholerae. Ya, estas son las pruebas que deben darse, por ejemplo, en un serotipado, ¿no? La aglutinación. Y acá, esta es la técnica del hilo mucoide. Esto es característico de Vibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Vibrio, al desarrollar también biopelículas, va a generar una matriz de exopolisacáridos y eso pues le permite coexistir como biopelículas. Pero eso es aprovechado para la prueba de la cuerda. Este es el procedimiento en la cual es positivo para Vibrio y digamos negativo, como dice acá, fíjense,
Para las aeromonas, que también a veces confunden con los vibrios, ya, es negativo. Negativo, la prueba de la cuerda. Los factores de virulencia tenemos ahí la principal, la exotoxina. Entonces la toxina colórica es una exotoxina. Ya, ahí tenemos la toxina de cólera. Los mutantes no son virulentos. Ah, ya, entonces un vibrio cólera que mutó deja de ser malo. ¿Ya? No son virulentos, los mutantes. Ahora, la subunidad A es una proteína. A ver, la toxina colérica tiene una subunidad A y una subunidad B. La subunidad A es la actividad catalítica, enzimática, mientras que la subunidad B es la que se va a unir al gangliósido GM1, que es el punto en el cual va a ingresar a los enterocitos. Ojo, los mutantes no son virulentos. Bien. La toxina colérica, ahí tenemos la estructura. Este es el punto del gangliósido GM1 en la cual interactúa con la toxina colérica y de esa manera se hace presente en la célula diana. Y ahí lo tenemos de esta manera para que, de esa forma como se une, permita el transporte intracelular de la toxina, ¿ya? Y esto de acá es pues el medio que le permite ingresar, fíjense, hace un transporte, le dicen transporte retrógrado. ¿Ya? El retrógrado es cuando va en contra del tráfico vesicular normal. El tráfico vesicular normal es núcleo, retículo endoplásmico rugoso, complejo de Golgi, membrana, exocitosis. Eso es, pero como acá va a ir en sentido contrario, por eso es esto considerado de esa manera. Transporte retrógrado. Entonces, primero se da la vesícula, luego ingresa y acá ya está prácticamente estos microdominios de la membrana celular presenta microdominios, son pequeños segmentos de membrana que tienen una composición muy particular, a veces generalmente son ricos en colesterol, ¿ya? Y es a través de esta que une o se une la toxina y ingresa, ¿no? Se hace una especie de vesícula, llega al retículo, no, al complejo de Golgi y luego al retículo endoplásmico, ahí donde está el degradosoma, y de esa manera lo va a adecuar al tamaño. Y ahí donde libera la CTA1. Bueno, en la CTA tenemos la A1 y la 2. La A1 es la que tiene la actividad catalítica, el otro solamente es de conexión. Entonces, esto es lo que tienen que estudiar jóvenes, ya el mecanismo de acción de la toxina colérica, ya cómo es la toxina colérica y cómo es que actúa. Está el transporte retrógrado, ya, y qué es lo que ocasiona diarrea secretora, diarrea secretora, ya. Bien, bien, entonces vamos a ver acá rápidamente 10. La 12. Bien, acá tienen que saber qué es un microorganismo hidrocarbonoplasta. ¿Qué es un hidrocarbonoplasta? Es un microorganismo que tiene afinidad por los hidrocarburos. O sea, el hidrocarburo para el microorganismo es el alimento, es el ideal, el, el aperitivo ideal para iniciar su metabolismo. Entonces, ¿cómo buscar hidrocarbonoclastas? ¿Cómo investigamos hidrocarbonoclastas? ¿Podemos encontrar hidrocarbonoclastas en el jardín botánico? Eh, Tendríamos que ver primero, ¿habrá ocurrido en alguna ocasión de la historia algún derrame accidental de petróleo en el jardín botánico? Entonces, si es que no tenemos data histórica de la ocurrencia de ese hecho, no tendríamos certeza de encontrar o tendríamos de decir que vamos a encontrar hidrocarbonoplastas.
Pero si tenemos certeza de ese hecho y ahora ya no está, posiblemente en ese lugar donde ocurrió el hecho, podríamos tomar muestras de suelo y llevarlas al laboratorio y buscar a estos potenciales hidrocarbonoclastas, ¿ya? Pero lo ideal es buscar hidrocarbonoclastas donde sí tenemos certeza que ha ocurrido un hecho de derrame, sea suelo o sea agua. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar sí o sí hidrocarbonoclastas? Por ejemplo, en los cuerpos de agua de mar, en la cual ha ocurrido un derrame que todavía no se ha solucionado, todavía hay residuos. También donde podemos, por ejemplo, en las mecánicas en las cuales utilizan estos aceites, muchos de estos aceites son derivados de hidrocarburos del petróleo. Entonces, ya nos va a permitir, nos va a idear y nos va a decir, aquí posiblemente existan microorganismos hidrocarbonoclastas porque ya están siendo expuestos al contaminante y conviven con el contaminante. Es más, hasta se habrán adaptado y ya toman este contaminante como su alimento. Ese es el hidrocarbonoclasto. Bien, esta lámina también deben saber, un derrame en agua o en suelo, hay estrategias, ¿no? Es una atenuación natural. ¿Qué es una atenuación natural? Es la propia microbiota del suelo, la gran diversidad de microorganismos. Cuando ocurre un derrame, estos microorganismos desaparecen, pero no llegan a cero, sino que vamos a encontrar algunos adaptados, ¿ya? Unos que se van a adaptar. Algunos se van a adaptar porque van a sobrevivir, porque el petróleo desde ya es tóxico. Pero esto siendo tóxico para otros seres vivos, para los microorganismos también lo es, pero para algunos no lo es. Y esos algunos que no lo son aquellos que los podemos utilizar como potenciales biodegradadores. Esos son los nativos, los propios. Esos microorganismos utilizan, esos sobrevivientes ante un derrame, son los que van a biodegradar. Entonces, una forma de bioremediación es una biodegradación. La biodegradación del aceite, del hidrocarburo, con la consiguiente formación de CO2 y agua. Si logramos esto, es porque prácticamente el petróleo crudo ha sido degradado completamente, porque se está generando CO2 y agua, ¿ya? CO2 y agua. Esa es la atenuación natural. También tengo, digamos, ahora acá, la bioaumentación. Ya, fijémonos nada más por los colores. Acá tenemos los lilas, los nativos, los propios. En la bioaumentación utilizo otros microorganismos que yo sé que ya son potenciales y ya tienen una actividad ya establecida, ¿no? Por ejemplo, son productores de biosurfactantes. O, por ejemplo, son microorganismos que producen otras enzimas, ¿no? Otras oxigenasas, por ejemplo. Ya, entonces, puedo ingresar en ese ambiente. Ahí, al colocar, estoy haciendo una bioaumentación. Entonces, en esa bioaumentación van a estar los propios o los nativos más los introducidos. Esa es la bioaumentación. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad yo hago una bioaumentación? Para llegar a una mineralización, para que sea completa la mineralización. ¿Ya? Para eso. Bien, o también podría ocurrir esto de la bioestimulación. La bioestimulación en la cual a ese ambiente en la cual están los nativos, puedo ser de que introduzca nutrientes, carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, etcétera, con tal de que se mineralice, ya con tal de que se mineralice. También, entonces, esa es la bioestimulación, ya la bioestimulación.
Y esto de acá es la fitorremediación en la cual utilizo plantas. Estas plantas van a permitir, por ejemplo, el fenómeno de superficie con la absorción, ¿no? O que en sus raíces hay colonias de microorganismos ya con potencial de biodegradación de hidrocarburos que conviven conjuntamente con la planta a modo de simbiosis, y en ese momento, si es que los hidrocarburos son expuestos a estas plantas, las plantas van a tener todo ese potencial de pasar a CO2 y agua. Bien, esta es una atenuación natural, entonces es todo aquello que está dentro del ambiente donde ha ocurrido el derrame, pues ser agua, pues el suelo, etc. Ahí vemos, entonces puede ser in situ o ex situ, es decir, como todo proceso. Ahí tenemos el diagrama esquemático, el contacto físico entre bacterias e hidrocarburos. Tiene que haber un intercambio. Componentes principales de los hidrocarburos presentes en el periódico Colombia. Tenemos las parafinas, naftenos, además los géneros que degradan principalmente hidrocarburos, tenemos una diversidad. También se van a dar, por ejemplo, en suelo, este es un suelo natural, suelo contaminado con petróleo y suelo tratado biológicamente. Muy bien, acá tenemos, estos son los sistemas microcosmos o sistemas miniaturizados para evaluar la biodegradación de los xenobióticos. Bien, esto de la biodegradación, jóvenes, a modo de examen, por ejemplo, la finalidad de la biodegradación es de que ese contaminante del petróleo sea menos tóxico o sea tóxico. Ya, esa es la finalidad. Porque si una vez expuesta al microorganismo, la molécula se potencia en toxicidad, prácticamente ahí no estaríamos cumpliendo ya la finalidad de la biodegradación. Entonces, esta es una forma de poder evaluar, por ejemplo, bacterias degradadoras de petróleo crudo. ¿Cómo yo sé que hay una bacteria degradadora de petróleo crudo? Pues tengo que tener la bacteria ya pura, aislada, pura, y enfrentar al petróleo crudo, ya sea en medio sólido, un medio líquido, y ver si es que este petróleo crudo desaparece en el tiempo, porque no es inmediato, no es de 24 horas, no es de 48 horas, sino que tengo que hacer un seguimiento de un tiempo extendido. ¿Y qué es lo que tiene que suceder en ese tiempo, en ese proceso? Es que el contaminante debe ir disminuyendo de concentración en el tiempo. Ya debe ir disminuyendo su concentración, porque eso es señal de que está pasando a CO2 y agua. ¿Ya? Eso es. Entonces, ahora también podemos utilizar, estas son las enzimas que utilizan las bacterias para poder biodegradar. Y acá, esto quería mencionar, acá. Estudios seleccionados para la degradación de hidrocarburos y petróleo mediante bioaumentación, ¿ya? Pero también podemos mezclar bioaumentación con bioestimulación, como lo vemos acá. ¿Y cuál es el porcentaje de degradación? En 15 días. El tema de los biosurfactantes es importante. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que son bioaumentados, por ejemplo, y que producen biosurfactantes. ¿Esto le podría ayudar al nativo? Sí, porque el nativo tal vez no tiene esa posibilidad, y al aumentar el otro, al producir las biopelículas o los biosurfactantes, va a hacer de que la molécula orgánica hidrofóbica le sea más accesible a la bacteria biodegradadora. ¿Ya? Ahí tenemos los principales biosurfactantes. Este es el efecto de los biosurfactantes. Estas son las enzimas. Este es el biosurfactante, que es, digamos, tiene una fracción polar y una fracción apolar. Eso le sirve, pues, esa fracción polar y apolar le sirve para generar estas micelas. Ya, ahí está.
Para que la bacteria biodegrade, el contaminante tiene que ingresar dentro de la célula. Y para que ingrese, más allá del transporte de membrana, ese contaminante tiene que ser biodisponible para la bacteria. Y para que sea biodisponible, una forma de aumentar la biodisponibilidad es a partir de los biosurfactantes. Esto de los biosurfactantes que estamos mencionando acá, pero está... Exacto. Pocas moléculas atraviesan, ¿no? Por ejemplo, moléculas de agua, etcétera. Esto, mira, la ruta micelar. Esto, la micela es gracias a digamos, al biosurfactante que hace que en la parte céntrica, que es hidrofóbica, se localiza el petróleo, ingresa y luego se recupera, pero está dejando esto que está simulando al contaminante. Entonces, esto, por ejemplo, es a través de la ruta micelar y esta es la otra forma, ¿no?, de poder acceder al compuesto orgánico. Ya, esta es la micela. Ya, acá ocurren las rutas del ácido pirúvico, por ejemplo, del acetato, para llegar a este metabolismo intermediario, ya sea por el ácido de los tricarboxílicos, etcétera. Y de esa manera, en presencia de oxígeno y en presencia de CO2, va a haber, digamos, un crecimiento de biomasa. Eso es en condiciones aeróbicas. Y en condiciones anaeróbicas es cuando digamos, el aceptor final no es el oxígeno, sino es otro. Ahí tenemos el sulfato, no el hierro, el fosfato, el nitrato. Bien. Esas son las principales reacciones que ocurren y acá tenemos, ¿no? Elementos que pueden ser tanto a nivel marino, consorcios, etcétera, son depositados aquí. Luego se hace una actividad microbiana, un microbiológico, se estudia la diversidad de análisis que disponemos, como tenemos ahí la extracción con el ADN, el PCR, etcétera. Y acá tenemos los análisis que se pueden hacer con la presencia o ausencia de estas cianobacterias. Y posteriormente, acá tenemos, ¿no?, la utilización del biosurfactante. ¿Cómo sé que ya una vez expuesto al contaminante en un sistema de cultivo, como por ejemplo el medio mínimo de sales, han producido estos biosurfactantes? Debo hacer pruebas, pues, ¿no? Los biosurfactantes son bioemulsionantes, entonces debo probar contra un bioemulsionante estándar, un control positivo. Y uno de ellos es el polisorbato 80, es un tensioactivo, ¿no? Si yo coloco agua y aceite y le coloco el biosulfactante, en este caso el polisorbato, agito, va a ocurrir una emulsión. Pero si yo colocaría otro que no sea un emulsionante, no va a ocurrir una emulsión, va a seguir siendo dos fases ahí, una fase hidrofílica y una fase hidrofóbica. Entonces, los microorganismos que tienen esa capacidad de producir biosurfactantes, lo tienen en su genoma, está en un gen ahí. De esa manera se expresa este biosurfactante, ¿ya? El biosurfactante. Entonces, el biosurfactante es una molécula producida por un microorganismo, ¿ya? Y este biosurfactante podría ser el causante, ¿no?, de la biodisponibilidad del contaminante a las bacterias, ¿ya? A las bacterias. Entonces, ojo con esto, por favor. ¿Cuál es el efecto de un derrame sobre la biodiversidad? La biodiversidad decae, pero no se anula, porque van a haber sobrevivientes y son estos los que vamos a poderlos utilizar como potenciales biodegradadores. ¿Cómo aislar microorganismos con potencial hidrocarbono-clastre? Ya lo hemos mencionado. ¿Cómo evidencia la producción de biosurfactantes? ¿Cómo sé que ya hay biosurfactantes? Comparar con un estándar, lo que hicieron en práctica, o también lo otro es que
eh, teniendo, por ejemplo, petróleo en una placa, dejo caer el biosurfactante estándar. El surfactante estándar, por ejemplo, el polisorbato, va a tener un comportamiento y yo puedo tomar parte del caldo donde están desarrollando las bacterias y tomo ese sobrenadante, lo utilizo, lo hago gotear sobre una placa con petróleo. Entonces, si se esparce, pues entonces estamos frente a un biosurfactante. Y con el polisorbato 80 también, ya, entonces vamos a decir, tiene un comportamiento similar al polisorbato 80, por lo tanto, lo que descubrí también es un biosurfactante, ¿no? Y acá tenemos, dice, ¿cómo demuestro la degradación biológica de hidrocarburos totales del petróleo en un sistema de microcosmos? Acá tiene que plantear cómo demuestro la degradación. Debo tener un inicio y un fin, un inicio y un término, o un final. Un inicio. Debo tener certeza de cuál es la concentración del hidrocarburo total de petróleo presente en mi sistema biológico que ya he diseñado, en un microcosmo que yo he diseñado, cuánto hay de HTP, y luego esto debo ir monitorizando en el tiempo. Debo decir, ¿cómo voy a evaluar? Tengo un microorganismo que biodegrada hidrocarburos totales de petróleo. Muy bien, hay que sembrarlo pues en un caldo de cultivo, hay que saber cuál es la cantidad de inóculo que hemos colocado de la bacteria, cuál es la concentración del hidrocarburo total de petróleo inicial. Luego, cada cierto tiempo donde se completa el crecimiento de la bacteria, vamos a suponer que eh, la bacteria es una bacteria como la E. coli, que cada 20 segundos ya tenemos no, cada 20 minutos ya tenemos una cantidad de células, ¿ya? Y eso podemos sumarlo durante el tiempo, ya vamos a tener una cierta cantidad de microorganismos en un día. Entonces, tendría que tener la cantidad de inóculo, la cantidad de contaminante, y durante el tiempo, si estoy viendo que es un microorganismo que está actuando, tendría que ver, uno, que el contaminante en el tiempo disminuya, o sea, en orden decreciente. El microorganismo en el tiempo, sabiendo que una cantidad que he colocado, esa cantidad debe ir incrementando en cantidad. ¿Por qué? Porque lo estaría utilizando al petróleo como carbono. Ahora, aquí quisiera mencionar algo. Supongamos que vamos a hacer una bioestimulación. Tenemos una cepa hidrocarbonoclasta cultivada y de pronto sé que es un hidrocarbonoclasta, ya tengo la bacteria, una cierta cantidad, coloco un sistema de vidrio, un matraz podría ser, y coloco el medio mínimo de sales, ¿ya? Y pongo el petróleo, ¿ya? Entonces, ahí va a estar el contaminante, una cantidad de microorganismos, le hago un monitoreo. Como ya es un hidrocarbonoclasta comprobado, va a degradar el petróleo, el hidrocarburo total del petróleo, y en un tiempo establecido ya vamos a tener pues que esa concentración inicial disminuyó. Ya, ahí quedó todo, sí, pero supongamos que quiero hacer una bioestimulación y que ya sé que es un hidrocarbonoclasta, y de pronto, si yo le coloco al sistema de cultivo, le coloco, vamos a suponer, 20 gramos es un ejemplo para un litro, ¿ya? Le coloco 20 gramos de glucosa a ese sistema de cultivo y en ese pequeño tiempo la concentración en UFC de la bacteria se disparó. Luego, en una gráfica veo que se disparó y luego de un cierto tiempo nuevamente bajó a su punto inicial. Entonces, ¿qué voy a decir? Esa glucosa que le he colocado, como es una fuente de carbono orgánico de fácil acceso, la bacteria al encontrar un azúcar tan simple como la glucosa y el hidrocarburo total del petróleo, que puede tener una estructura muy compleja, que principalmente tiene ese tipo de naturaleza, de estructura, va a decir, ¿qué es lo que primero optaría? Por lo más fácil, lo más accesible, lo más simple, la glucosa. Y mientras la glucosa esté presente, que van a ser 20 gramos, mientras dure los 20 gramos de glucosa, la cantidad se dispara.
Cuando se agota o se termina los 20 gramos de glucosa, nuevamente cae el recuento, cae y después de un cierto momento nuevamente sube, tiende a subir. ¿Qué pasó ahí? Por la adición de este azúcar simple, el hidrocarbono-clasta toma ese azúcar, ya desarrolla crecimiento y luego se adapta y luego de adaptación ya puede biodegradar los hidrocarburos porque ya se adaptó. ¿Y cómo lo puedo graficar puedo tener una gráfica? Pues puedo poner concentración versus tiempo y voy a ver de qué la concentración de UFC por gramo, vamos a poner, en un momento dado llega a una cantidad y cuando le coloco los 20 gramos de glucosa, esa cantidad se va a disparar. Entonces en la gráfica tendría que poner una especie de cima y nuevamente baja y como ya dejo de colocar la glucosa, entonces ya va a utilizar digamos, los hidrocarburos totales de petróleo como fuente de carbono. Ya, eso se puede observar en una gráfica. Y si se le pide, por ejemplo, como evidencia de que el microorganismo utiliza pues la fuente de carbono, podría decir, inicialmente toma lo más accesible. Entonces es la glucosa, es lo más accesible. Pero si no es accesible, tiene que eh, acceder de otra manera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer un seguimiento a través de técnicas de recuento en placa? De esa manera verifico si está o no está desarrollándose este microorganismo. Ahora, ojo, eso es cuando le digo que si tengo una fuente de carbono monomérica simple como la glucosa y tengo una fuente de carbono como los hidrocarburos totales de petróleo. ¿Cuál es lo que va a optar el microorganismo? Por lo más simple, que es la glucosa, y en ese momento tomará la glucosa. Se agota la glucosa y empieza a tomar lo otro. Esto es lo que a veces se suele utilizar en las técnicas de bioestimulación, ¿ya? Bioestimulación, con el afán de que la cantidad de microorganismos colocados en el sistema se incremente en número. Para eso se coloca, por ejemplo, una fuente de carbono orgánico. ¿Ya? Luego ya de que ya sucedió eso, ya se coloca de otra manera. Bueno, muy bien. Eso sería respecto a la semana tal. Bien, lo último que hemos tocado, al último que no hemos tocado, todavía no le he subido, ya bueno. Ya está. Jóvenes, lo último ya sobre biominería. Ahí lo que tienen que ver es la generación del hierro 3, que es el oxidante. Se genera a partir del hierro 2 y cómo lo hace es a partir de la oxidación. Entonces son peroxidas, ¿no? Oxidantes del hierro, ¿ya? Que captan los electrones y esos son lo que lo utilizan para sus procesos metabólicos. Esta es la manera en la cual ellos pueden extraer minerales a través de la biolixiviación. Eso y cómo diseñar un sistema para poder extraer cobre utilizando organismos, digamos, quimiolito-autótrofos. Ya, pues utilizan solamente esa diversidad que tenemos, el Aciditobacillus ferroxidans, el Aciditobacillus teoxidans, ¿no? El caldus también podrían utilizar, dijimos, porque es un mixótrofo, ¿no? Para evitar de que componentes orgánicos que puedan estar presentes ahí inhiban el crecimiento de estos autótrofos. Y el caldus, como es mixótrofo, lo degrada, lo elimina los orgánicos y va a optar por digamos, las fuentes, los minerales, ¿no? Para obtener energía. Bien, y eso hemos extendido y eso sería jóvenes. Ya entonces el día lunes 9 de la mañana, vengan más antes, pero a partir de las 9 iniciamos la evaluación. Muy bien.